Amén. Cariño para todos mis hermanos. Esta noche damos gracias a papá por estar nuevamente conectados, por estar nuevamente compartiendo de la persona maravillosa del Señor Jesús. Queremos hoy día poder seguir disfrutando de su persona, de todo lo que Él es. Queremos conocer más, queremos comer más del Señor Jesús. Y esto nos motiva a poder seguir impartiéndolo, seguir dando vida. Estamos contentos porque Dios es bueno con nosotros todo el tiempo. Es nuestro papá. Él ha tenido paciencia con cada uno de nosotros. Porque Él nos ama. Hoy día vamos a disfrutar, vamos a compartir nuevamente, como lo hacemos los días lunes. Estamos en pleno invierno, hermanos. Con harta lluvia por acá, pero agradecidos de papá porque siempre Dios es bueno, siempre, todo el tiempo el Señor es bueno con cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a compartir hoy día una porción de la palabra, una porción de la escritura, sabiendo que ella dan testimonio de una persona. Las escrituras dan testimonio de una persona. La única función, la única finalidad que tiene la Biblia, que tiene la escritura, es dar testimonio de una persona maravillosa que es el Señor Jesús. Así es que queremos poder escudriñar, poder comer, poder tomar de lo que Él es y de lo que Él tiene, para que sea edificado Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Así es que vamos a disfrutar, vamos a compartir hoy día, vamos a compartir un tema que se llama Se trata de su amor. Es lo que vamos a compartir hoy día. Ya se trata de su amor. Se trata de su amor. Eso es lo que vamos a disfrutar en el día de hoy. Ya. Se trata de su amor. Es el mensaje que todo en realidad se trata del amor de Dios hacia nosotros. Dios, dice la Biblia, que es amor. Y por eso nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Porque Dios es amor. Pero uno puede decir, pero yo no soy igual a Dios. Sí, a lo mejor no somos igual en un aspecto, en el aspecto que todavía no somos 100% transformados a la realidad a la cual fuimos llamados, pero aún así Dios vive en nosotros y vive su amor, vive su persona en nosotros, y Dios es amor, y por eso que nosotros debemos amarnos, porque Él es amor, y si Él está en nosotros, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Es como lo más difícil, digamos, entre personas, pero con el Señor en nosotros, en nuestro interior, tenemos el amor, tenemos el verdadero amor. Y vamos a compartir hoy día, miren, en el libro de Lucas, capítulo 10, Lucas capítulo 10, ¿ya? Lucas capítulo 10, versículo... Lucas capítulo 10, del versículo 20... A ver, perdón. Lucas 10 del 25 al 37. Lucas 10. Lucas capítulo 10 del 25 al 37. ¿Ya? Esto se llama Se trata de su amor. Es lo que vamos a compartir en el día de hoy. ¿Ya? Saludo a mis hermanos que se están conectando. A mis papitos que ya están conectados allá también. Mis hermanos de Quillón. Mis hermanitos de Dalcahue, de Castro, que se conectan igual. Cariños a todos, saludos a mis hermanos. Y vamos a darle lectura a lo que queremos compartir en Lucas 10:25. Mira lo que dice del 25 al 37. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley?
¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve, y haz tú lo mismo. Ve, y haz tú lo mismo. Amén. Vamos a hacer una oración y nos vamos con todo. Papito, gracias por este tiempo, gracias por el uso de la misericordia que tú has tenido con cada uno de nosotros. Gracias por ser bueno, Señor, todos los días de nuestra vida, papá. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres santo, tú eres justo, tú eres misericordioso, tú eres tierno, eres dulce con cada uno de nosotros, Señor. Tienes cuidado de nuestras vidas, papá. Gracias, Señor, por Cristo, gracias por la cruz. Gracias por el sacrificio maravilloso, por justificarnos y salvarnos de la condenación eterna. Papito, hoy día te agradecemos. Gracias por la sangre de Cristo, por la justicia de Cristo, por la fe. Gracias, papito, por tus victorias, Señor, que hoy día son nuestras. Te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, porque tú eres, Señor, nuestra victoria. Hoy día, papá, te disfrutamos, te celebramos y pedimos que te impartas en vida, naturaleza en nuestro interior y podamos, Señor, disfrutar de tu persona maravillosa, porque el único propósito que tiene la Escritura, Señor, es dar testimonio de ti, Señor. Así que queremos encontrarte, pedimos sabiduría, revelación y que tú te impartas, Señor, en vida en cada uno de nosotros. Pon un sello de bendición en lo que hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, vemos que el libro de Lucas es un libro que lo escribe este escritor que no es judío, ¿verdad? Lucas es el único escritor que no es judío y él enfoca su evangelio o la descripción, en este caso la descripción que hace de la persona del Señor Jesús, lo enfoca en la salvación. Y tenemos cuadros que solo salen en Lucas, historias que solo salen en Lucas, y ejemplos, hermanos, que son señales que el Señor da a conocer solo en este libro. ¿Por qué? Porque este libro está dirigido hacia los gentiles, hacia las personas que no teníamos, ¿verdad?, quizá una trascendencia judía, a todos los demás pueblos ajenos a la nación de Israel. Está dirigido este libro de salvación, que es el libro de Lucas. Hay cuadros maravillosos allí. Podemos ver al ciego Bartimeo, podemos ver allí a Zaqueo, podemos ver allí la historia del hijo pródigo, y podemos ver allí también esta historia, ¿cierto?, que es la del buen samaritano, que solo sale en Lucas. Solo sale en Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas se enfoca en presentar a Cristo, en presentar al Señor como el Salvador, como aquel que viene a rescatarnos, como aquel que viene a encontrarnos, aquel que viene a trasladarnos de la muerte a la vida. Entonces, Lucas se enfoca en ¿qué? En presentar a Cristo como alguien que viene a rescatarte, alguien que viene a salvarte, alguien que viene a decirte: yo te amo, nadie te ha amado como yo te amo. Bueno, te lo doy a conocer, y para esto utiliza parábolas, ejemplos, señales, las cuales apuntan ¿a quién?
a la persona de Cristo. Entonces, la Escritura dice que Cristo les dijo a los fariseos que ellos les dijo, ustedes les parece que en la Escritura está la vida eterna, escudriñenla. A ustedes les parece que está ahí la vida eterna, pero solamente tienen un objetivo las Escrituras, les dijo el Señor, que es dar testimonio de mí. O sea, toda la Biblia, si yo la leo como un libro de doctrinas, un libro histórico, como un libro de ciencia, un libro de conocimiento, no me va a servir de nada. Porque la Biblia fue escrita para dar testimonio de una persona. Es la biografía completa de la persona del Señor Jesús. Es el único propósito de la Escritura, dar testimonio de Él. Todo da testimonio de Él. Y si no nos encontramos con Él, cuando leemos la Biblia, entonces nuestra lectura es vana y no nos edifica. Ahora el Señor quiere que nosotros obviamente podamos encontrarnos con Él. Y para esto proveyó un maestro. El único maestro que Dios proveyó, miren, para poder revelarnos a Cristo a través de la Escritura, es el Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu Santo de Dios es quien nos revela quién realmente es Cristo. Y al leer la Biblia, nosotros nos encontramos con Él y podemos nosotros ahora darnos cuenta y cuando leemos, miren, decimos, pero ¿cómo no podía ver esto? Y ahora lo veo, claro, es porque vino la luz, vino la revelación. Entonces el único propósito de la Escritura es darnos a conocer una persona. Y este es uno de los grandes problemas que se desarrolla en la sociedad creyente, que el problema de cómo leemos, cómo interpretamos, cómo nosotros concluimos lo que el Señor está hablando, lo que una historia nos está hablando, lo que una parábola está diciendo, ¿cómo la leemos? Entonces un hombre se acerca al Señor Jesús, miren, un hombre que era un intérprete de la ley, era una persona que se sabía las Escrituras. ¿Las Escrituras son estudiables? Sí, son estudiables. Tú te puedes aprender y nos podríamos aprender toda la Biblia. He conocido personas, he visto personas que tienen la capacidad de retener mucha escritura, muchos versículos que no necesitan ni siquiera leer ni abrir la Biblia, sino que los citan de memoria. Y citan textos que a lo mejor para nosotros nos sería imposible, ¿cierto?, aprenderlos y recitarlos de memoria o en una predicación o frente a un grupo de personas amplio. Pero hay gente que tiene esta capacidad de retención, que tiene, ¿cierto?, desarrollada esta parte, esta área en la cual pueden tener almacenada la escritura, los textos, donde dice el libro, los versículos, los capítulos. Y es maravilloso este don. Pero de nada nos sirve si esto no nos lleva a la finalidad, porque la Biblia tiene la finalidad de mostrarnos una persona, de presentarnos una persona, de darnos a conocer a una persona que es Cristo. Entonces un intérprete de la ley, miren, en los tiempos de Jesús era alguien que se sabía toda la Biblia. Pero en aquel entonces no estaba el Nuevo Testamento. Estaba el Antiguo Testamento, los 37 libros, y estaba el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, el Pentateuco, que son los 5 primeros libros, que son los libros que estudian y que estudiaban mucho, ¿verdad?, los judíos y que se sabían prácticamente de memoria. Ya a los 12 años, un niño a los 12 años judío se sabía prácticamente toda la Biblia y lo podían recitar y lo podían hablar, porque desde pequeño les enseñaban a comer la escritura, la comían, la volvían a comer, la volvían a leer y se la aprendían de memoria hasta que les entraba en la cabeza. Entonces un intérprete de la ley era, podríamos decir, un capo en las escrituras, un capo en lo que está escrito, un capo en las profecías, en los salmos, en los profetas, un capo en la historia de la nación de Israel, un capo en la creación, en todo lo que se está dando desde el comienzo de la Biblia. Pero hay un problema, que nosotros podemos desarrollar mucho el conocimiento, podemos saber mucho de la Biblia, podemos saber mucho de historias bíblicas, podemos saber mucho de todo lo que se habla, pero ¿cuál es nuestra interpretación? ¿De dónde proviene, miren hermano, la revelación de aquello que estamos aprendiendo? ¿De dónde proviene? ¿De nuestro intelecto? No. Dios nos proveyó un maestro.
Y Cristo les dijo a sus discípulos antes de irse, les dijo, yo me voy, pero a ustedes les conviene que me vaya. Porque si no me voy, no les podría enviar el Consolador, no les podría enviar el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a revelar, Él les va a dar a conocer todas las cosas, Él les va a recordar todo lo que yo les he enseñado y Él les va a revelar, Él les va a dar a conocer todo. Aleluya. Entonces Dios nos proveyó un maestro y es por esto que el Señor dice allí en el libro de Colosenses, si no me equivoco, o en Gálatas, dice que el Señor en los postreros tiempos, Él iba a derramar de su espíritu y nadie le iba a decir a su hermano, oye, conoce a Dios porque todos me van a conocer, dijo el Señor. ¿Por qué dijo eso? Porque en nuestro interior, en el interior de cada hijo de Dios que ha recibido a Cristo en su corazón, que ha creído en Él, que lo ha aceptado, que ha reconocido que Él es su Señor, su Salvador, hay un maestro en tu interior que te está revelando y dando a conocer una persona, te está dando a conocer una vida que fue sembrada en tu interior y que tiene que ser conocida ahora, notificada a tu mente, a tu alma, a tu mente, a tus emociones y a tu voluntad. Tiene que ser revelado esto. Esto no es por conocimiento, no es por aprendizaje, no es por recitar, pero así lo hacían los religiosos y así lo hacían en aquel tiempo y en aquel entonces cuando se está desarrollando lo que estamos leyendo. Entonces este hombre, un hombre que era un intérprete de la ley, ¿cierto? Le dice al Señor para probarlo, porque él se sentía que conocía toda la escritura y le dice maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué cosa haré para heredar? ¿Qué cosa haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Miren, lo llevó a la escritura, lo llevó a la ley, lo llevó a lo que él había aprendido. ¿Cuánta gente ha aprendido a Dios de distintas maneras? Hay distintas religiones, hay distintas creencias. ¿Por qué? Porque han aprendido a conocer un ser superior, pero el problema está en lo siguiente, que el Señor le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, ¿cómo interpretas? ¿Cuál es tu fuente de desarrollo de interpretación? ¿De dónde proviene tu revelación? ¿De dónde es la fuente de lo que tú estás diciendo? No, proviene desde nuestro espíritu, no proviene de las enseñanzas humanas, de la filosofía que nos pueda entregar una persona, del conocimiento que nos puedan entregar los maestros terrenales, sino que la interpretación y la revelación de la persona de Cristo solamente Dios autorizó a un maestro. Y este maestro es el Espíritu de Dios. Porque ¿quién conocerá las cosas de Dios? Dice Pablo. ¿Quién conocerá el interior, el corazón de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él? ¿Y quién conocerá las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu que está en el hombre? O sea, no hay nada que pueda conocer más y dar más a conocer a Dios que su propio Espíritu. No es una persona común y corriente, no es un libro, no son 6 pasos para esto, 5 tips para esto otro. Es alguien que está viviendo en tu interior, que te está dando a conocer a una persona, una vida que se nos fue regalada por el sacrificio de Cristo. Miren, al creer en Él, tenemos una vida y tenemos que llegar a conocer esta vida. Entonces, cuando nosotros interpretamos mal, nosotros vemos a Dios de una manera equivocada. Y este varón, miren, este intérprete de la ley, no leía bien, porque Jesús les dice, ¿qué dice en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo estás leyendo tú? Porque él le estaba preguntando, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo vivir para siempre? Hermano, miren, la gente adinerada, por ejemplo, que le faltan vida, le va a faltar vida para gastar sus bienes, para seguir metido en negocios, para seguir metido, ¿cierto? Y generando más cosas, más contacto, más fama, más poder, más autoridad ejerciendo sobre el mundo. Les va a faltar vida, pero ellos anhelan tener vida eterna, anhelan seguir viviendo, porque sienten que esta vida es corta para seguir existiendo y haciendo sus cosas. Y este hombre le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La misma pregunta que le hace un joven rico
en Mateo 19, 16. Mateo 19 y 16, un joven rico le hizo la misma pregunta al Señor Jesús y le dice, vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno. Solo Dios, le dice. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Lo volvió a llevar a los mandamientos. O sea, que cuando nosotros creemos, miren hermano, y pensamos que ¿qué es lo que nos puede salvar? ¿Qué nos puede llevar al cielo? Después de la muerte, ¿qué nos puede llevar a Dios? No es la interpretación correcta la que tenemos nosotros, sino es la que Dios nos quiere revelar en nuestro interior a través de su Espíritu Santo. No es lo que aprendamos, no es las fórmulas que sigamos nosotros, ni la manera que le sirvamos a Él, sino que es lo que Él está desarrollando en nuestro interior para revelarnos a su Hijo, a una persona maravillosa que nos habita. Entonces Cristo lo lleva inmediatamente, le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él le dijo, bueno, dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, bien, le dice el Señor, bien has respondido, haz esto y vas a vivir. Pero él, justificándose este hombre, le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo entonces? Porque yo entiendo que hay que amar a Dios, entiendo que hay que obedecer a Dios, entiendo que hay que hacer cosas para Dios, es lo que él pensaba. Porque la vida eterna, hermano, no se obtiene por las cosas que hagamos para Dios, ni por el conocimiento, ni por el estilo de vida que llevemos, ni porque nos guardemos de no hacer cosas malas, nos vamos a merecer el cielo. Hay gente que dice, por ejemplo, este hombre o esta mujer fue tan bueno, este se merece el cielo, este debe estar descansando en el cielo. Pero no es por merecimiento, porque si fuera por merecimiento, cada uno de nosotros, miren, ¿sabe lo que nos merecemos? El castigo eterno. Porque nacimos condenados, nacimos con una naturaleza ajena, con una naturaleza pecaminosa. Hoy día la maldad, miren, la maldad no son las cosas que suceden en el mundo, no son las guerras. La maldad somos nosotros. Nosotros éramos la enemistad con Dios. Fuimos transformados en enemistad, nos transformamos en carne. Al momento que cayó Adán y Eva, cayó toda la raza humana y todos nacimos fuera del huerto de Edén. Nacimos destituidos de la gloria de Dios, con una naturaleza totalmente ajena, enemistada con Dios, y necesitábamos nosotros que alguien pudiera venir a rescatarnos, pudiera salvarnos de esto que adquirimos nosotros con la caída. No solo afectó a nosotros, afectó a toda la creación, afectó los sistemas, el sistema solar, afectó el funcionamiento de la tierra, afectó a los animales. La tierra empezó a producir espinos, abrojos. O sea, la caída del hombre fue una catástrofe completamente, fue un daño colateral, no solo para nosotros, sino que en todo lo que Dios había creado. Entonces cuando nosotros vemos, miren, cuando nosotros vemos que el hombre puede tener oportunidad con Dios, sí, puede tener oportunidad, pero no con lo que el hombre hace para Dios, no con lo que yo le pueda ofrecer a Él. No de la manera que yo pueda interpretar cómo Dios quiere que yo le sirva, cómo Dios quiere que yo le ame, qué es lo que quiere Dios que yo haga para Él. No es la manera que Dios proveyó para que Él pueda bendecirnos, pueda darnos esta vida eterna que tanto anhelamos. Miren, la gente, las personas, cada uno de nosotros, aunque no lo queramos admitir, le tenemos miedo a la muerte. Le tenemos miedo al fin de nuestra vida aquí en esta tierra, pero esta tierra es solamente un centro de entrenamiento, solamente es una manifestación en la cual Dios quiso crearla y quiso traernos a esta tierra para que nosotros podamos conocerlo a Él y tomar la decisión de recibirlo en nuestro interior para que podamos alcanzar esta vida eterna, no por nosotros, sino por su amor, por su amor. Entonces este hombre le dice, oye, pero yo conozco que hay que amar a Dios. Yo sé que el primer mandamiento dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, ya está bien. Y ama a tu prójimo como a ti mismo, igual lo dice, pero ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta una historia y le dice, mira, había un hombre que descendió de Jerusalén a Jericó, en el camino lo agarraron los ladrones, allí lo golpearon, lo asaltaron, lo dejaron medio muerto.
y pasó un sacerdote por ahí, lo vio malherido y no tuvo misericordia de él, no lo ayudó. Después pasó un levita, tampoco lo ayudó, pero pasó un samaritano y lo ayudó. Y este samaritano lo cargó en su caballo, lo llevó al mesón y allí lo dejó en el hospedaje, le pagó el hospedaje, le pagó la comida y le dijo al mesonero: todo lo que gaste de más, ponlo a mi cuenta nomás. Yo cuando vuelva, ahora me tengo que ir, pero cuando vuelva, yo lo voy a pagar. Entonces, esta historia se la está contando ¿a quién? A un intérprete de la ley, a alguien que estaba leyendo la Biblia, miren, con una interpretación y una fuente de interpretación equivocada. No estaba utilizando el Espíritu de Dios que está puesto en su interior. O sea, cada hijo de Dios tiene un maestro. Dios le proveyó un maestro, alguien que le va a enseñar, alguien que le va a revelar, alguien que le va a dar la intuición de lo que tiene que hacer y de lo que no tiene que hacer. Hay una vida en nuestro interior, miren, que se está desarrollando de manera orgánica. Y Dios vino a habitarnos a nosotros, en nuestro interior. Ya no es Dios con nosotros, ahora es Dios en nosotros. Dios se nos metió dentro de nosotros para vivir desde nosotros y proyectar su vida e impartirse. Él quiere expresarse, Él quiere darse a conocer. Entonces, no hay otra forma de poder conocer, miren, cómo Dios nos proveyó la vida eterna, si el Espíritu de Dios no nos revela realmente cómo fue dado esto. Entonces Cristo se lo revela a este hombre, un hombre que se dedicó toda su vida a la interpretación de la Escritura, un hombre que oraba, que ayunaba, un hombre que daba sus diezmos, que daba su ofrenda, un hombre que estaba siempre en el templo adorando, que estaba ahí en las reuniones, que todo el tiempo su vida giraba en torno a la religión. Y yo me imagino que la gente que lo veía de afuera, no, este hombre, este es un capo, po. Esta persona no, ¿cierto? Es una persona justa, es una persona que se dedica, que vive su vida, dedica su vida a Dios. Pero en aquel día dijo el Señor Jesús: muchos me van a decir: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre anduvimos predicando. Y el Señor les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. No los conozco. ¿Ustedes quiénes son? ¿Por qué les dice esto? Porque lo único que conoce Dios, miren, es la vida que Él nos proveyó en nuestro interior. Hay un Cristo viviendo en nuestro interior, en forma de Espíritu, que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo, que es el Señor mismo, que nos habita, que vive en mí, que vive en nosotros, en nuestro interior, de cada creyente. Y Él nos está proveyendo, miren, una revelación de la persona de Cristo, de la persona de Dios. Nos está revelando constantemente quién es Él, nos está dando a conocer a una persona. Entonces no se trata de lo que yo entienda en mi mente, sino se trata de lo que Dios me está dando a conocer en el Espíritu, que ya fue todo consumado, que todo está cumplido, todo está hecho en la persona de Cristo. Cristo le dice: mira, ¿quieres saber quién es tu prójimo? ¿Y cuántas de nosotros nos hemos preguntado que hay que ser bueno con el prójimo, hay que ayudar al prójimo? ¿Ha escuchado eso usted? Pero ¿quién en realidad es nuestro prójimo? Bueno, Cristo le contó esta historia a este hombre y resulta que nosotros, los seres humanos, el Señor le está contando la historia del ser humano a este hombre. Y le está diciendo: bueno, el hombre estuvo ¿dónde? En Jerusalén, y Jerusalén representa la ciudad santa, representa el paraíso, donde un día nosotros estuvimos, donde estuvo Adán y Eva en el paraíso, en la gloria de Dios, estuvo allí. Y dice la Biblia que este hombre estaba allí en Jerusalén, y descendió de Jerusalén a Jericó. Y Jericó es una ciudad que está más baja sobre el nivel de Jerusalén, y es una ciudad que había sido maldecida por Dios en el Antiguo Testamento. Jericó era una ciudad de pecado, de maldad, y representa el mundo caído, gobernado por el enemigo. O sea, que cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, en Jerusalén, en el huerto de Edén, disfrutando de todo del Señor, antes de la caída, antes de pecar, antes de que comieran de este fruto que les produjo, miren, en su interior, una naturaleza pecaminosa que se llamó la naturaleza
de la serpiente, la naturaleza serpentina. Antes de esto, estábamos nosotros tranquilitos. Y después de esto, el hombre decidió comer, decidió desobedecer y cayó. ¿Y a dónde se dirigió? A la ciudad de Jericó, miren. O sea, no íbamos derechito al sistema de este mundo, un mundo caído donde gobierna el príncipe de este mundo, dice la Escritura, que es Satanás. Él gobierna sobre este sistema. Él es el que nos hace a nosotros mantenernos ocupados ¿en qué? En todo lo que no es el propósito eterno de Dios, que es forjarse en nosotros para que nosotros lleguemos a ser su expresión. El diablo odia al ser humano. El diablo odia a Dios y toda la creación de Dios. Entonces, él se opuso a esto y el hombre cayó, y al caer el hombre se dirige a Jericó, una ciudad maldecida. En esa ciudad maldecida, cuando el hombre cae y Dios lo destituye del huerto de Edén, y el hombre queda sin herencia, el hombre queda en bancarrota, el hombre queda desheredado, destituido de la gloria de Dios, comienza a vivir su propia vida, comienza a vivir para sus propios deleites, para sus propios propósitos. Ahora es mi tiempo, yo tengo que encontrarme conmigo mismo, tengo que amarme, tengo que hacer algo para mí, yo tengo el derecho de seguir adelante, de vivir para mí, de cumplir mis metas. Cumple tus sueños, cumple tus metas. Pero ¿saben quién nos pone eso en la cabeza? Es el diablo. Aunque nosotros, miren, no está mal que tenemos que estudiar, tenemos que sacar carreras, sí, todos lo tenemos que hacer, ojalá. Tener un buen trabajo, está bien. Un buen matrimonio, familia, amén, gracias Señor por eso. Pero no vivimos para eso. Nuestra vida, miren, no fue creada para vivir para nosotros mismos, sino que nosotros fuimos creados y formados para vivir para Dios. O sea que Dios en el fondo quiere vivir en nuestro interior para que Él pueda expresarse y pueda darse a conocer en toda la creación. Pero con la caída del hombre, miren, Satanás quiso frustrar el plan de Dios. Entonces en esta caída nadie nos podía ayudar, miren, porque este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, sabe que a la mitad del camino lo encontraron, ¿quiénes? Lo encontraron unos ladrones, lo asaltaron, le pegaron, lo tuvieron ahí, lo mazamorrearon, ¿cierto? Lo dejaron medio muerto y el tipo quedó ahí agonizando. Y este fue el estado en el cual quedamos nosotros con la caída. En la caída del hombre, la caída del huerto de Edén, nos perjudicó a tal punto, llegamos al punto tan bajo que, hermano, todos nos miraban con desprecio. Algunos proyectaban una mirada en nosotros cuando éramos más jóvenes, sobre todo yo hablo por mí. Muchas personas proyectaban, no, este se va derechito a ser un vándalo, ¿cierto? Un delincuente, este va a ser un borracho, este va a ser aquí, no, este cabro ya cayó, este ya no va a servir para más. Entonces nadie daba un peso por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos una naturaleza, somos una máquina para hacer lo malo, somos una máquina para pecar, para mentir, para hacer lo malo, para decir palabras deshonestas, para todo lo que sea pecaminoso, somos máquina para eso, porque nuestra naturaleza, nuestra constitución, en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, está esta ley que nos lleva a hacer lo malo. Entonces nadie nos podía ayudar. Este hombre había caído, estaba malherido, medio muerto, y así nos dejó la caída, así nos dejó el pecado, medio muerto. Creíamos que estábamos vivos, pero estábamos medio muertos. Y pasó un sacerdote, miren, y no le pudo ayudar a este hombre, no lo quiso ayudar. Y los sacerdotes eran los encargados de ayudar a la gente, por hermano. Un sacerdote en el Antiguo Testamento era alguien que velaba por el pueblo. Era alguien que acercaba a la gente a Dios. Pero aquí pasó un sacerdote y no lo pudo ayudar. Y no lo quiso ayudar, lo miró en el estado que estaba. Y se suponía que tenía que tenderle una mano. Es como cuando tú supones que alguien por naturaleza te tiene que ayudar y no te ayuda. Cuando por naturaleza, no sé, tus padres te tienen que ayudar a ti como hijo. Por naturaleza, ¿cierto? Los padres siempre vamos a ayudar a nuestros hijos. Pero ¿qué pasa si un día no nos ayuda? Cuando todavía no dependemos de nosotros mismos, me refiero, cuando somos pequeños. ¿Qué pasa con nosotros?
Entonces pasó un levita también y tampoco lo ayudó. Y ahí estaba el hombre moribundo, estaba a medio morir saltando, como se dice. Y hasta que pasó un samaritano, un ser despreciable para los judíos. Un samaritano era alguien que era un mestizo, que era odiado por los judíos. Samaria, hermano, los que eran de raza judía, que estaban en la región de Judá, que estaba al sur de Israel, ellos no pasaban por Samaria para ir al norte de su país, le daban la vuelta por el mar. Ellos odiaban, los detestaban porque eran mestizos, se habían mezclado judíos con gentiles y habían creado una raza de mestizos, y entonces los judíos, ¿qué hacían? Ellos rechazaban completamente a los samaritanos. Tenían esto ellos de ser así, personas que emitían juicios sobre los demás. Entonces, Jesús no pudo darle un mejor ejemplo a este intérprete de la ley, miren, que era un judío, que era un fariseo, que era un intérprete de la escritura, que estaba leyendo mal la Biblia, que había aprendido toda su vida, aprendió mal, porque nunca se le reveló el propósito por el cual fue escrito y fue todo desarrollado, ¿cierto?, en la escritura, que tenía el propósito de revelar a una persona, no de revelar doctrinas, ni de crear religiones. Dios nunca quiso que se crearan religiones en el mundo, ni que nos dirigiéramos nosotros nuestra vida a través de conductas establecidas por estamentos que pone el hombre, por estatutos que pone el hombre, por doctrinas que pone el hombre. No. Dios, miren, había un misterio en Dios que era darnos su propio espíritu, su propia vida y sembrarse en nosotros para que nadie nos tuviera que enseñar, dice el Señor. Yo no quiero que nadie te enseñe, yo te quiero enseñar lo que yo soy. Yo quiero revelarte quién soy. Yo quiero decirte quién soy. Yo soy más que un Dios, soy tu Padre. Yo te amo, yo soy el que te salvó, soy el que hoy día te redimió, soy el que te impartió vida, soy el que te tomó del camino. Porque este hombre, miren, que cayó junto al camino éramos nosotros. Y nadie nos podía ayudar. Nadie me podía ayudar a mí cuando yo era joven y estaba en mis andanzas, así como a lo mejor usted también tiene su propio testimonio. Nadie daba un peso por nosotros. Pasaba la gente mirándonos y nadie nos tendía la mano. Pasó un sacerdote, pasó un levita, pasó un buen cristiano, por decirlo, y nadie nos ayudaba y nadie nos tendía una mano. Porque nadie nos puede ayudar. Porque al hombre caído nadie lo puede ayudar, miren, hermano. Esto tiene que quedar claro en nosotros, en los hijos de Dios, que nadie nos podía tender una mano, porque nadie tenía el poder, la facultad, la autoridad de poder volvernos a la vida en la manera que estábamos. Solo un samaritano, un ser que era despreciado por los judíos y que lo rechazaron ellos mismos. ¿Y saben quién era ese samaritano? Era el Señor Jesucristo. Él se pone como ejemplo aquí. Un hombre que fue despreciado. Por eso Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino. ¿A quiénes? A los judíos. Y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio la potestad, dice. Les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Esto es maravilloso, hermano. Porque lo que el Señor le está dando a conocer a través de una historia, miren. A una persona religiosa que se sabía la Biblia de tapa a tapa, que nadie le tenía que decir nada. Es como cuando la gente dice a mí, yo llevo 40 años, 30 años en el Evangelio, ¿quién me va a enseñar algo a mí? Ajá, pero cuidado, porque aquí había un intérprete de la ley, que se sabía toda la Biblia, pero que todavía no entendía nada. Una cosa es leer la Biblia para tener conocimiento en la mente, y otra cosa, miren, hermano, es conocer quién es Dios por revelación de su propia persona en nuestro interior. Es totalmente distinto. Hay una diferencia, hermano, abismal. Entonces Cristo está dando a conocer ¿qué? Tu historia, mi historia. Éramos nosotros ese hombre que había caído desde el huerto de Edén, cayó de Jerusalén. Salimos allí del lugar fantástico, hermoso, del lugar allí de paz, del fundamento de la paz, de la gloria de Dios. Y salimos ¿a dónde? A Jericó. Y en el camino, hermano, nos salió el pecado, nos salió el enemigo y quedamos destruidos. Y nadie nos podía ayudar.
Pero un samaritano, despreciado por los judíos, nos tendió la mano. ¿Y sabe lo que hizo? Lo tomó y dice que acercándose, vendó sus heridas y le echó aceite. Miren, versículo 34 del capítulo 10 de Lucas, versículo 34. Dice, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo a la cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea que Cristo en el fondo, miren, todo esto se lo está diciendo un intérprete de la ley. O sea que Cristo en el fondo, ¿sabe lo que hizo? Tomó a esta persona, te tomó a ti, me tomó a mí, que nadie nos podía ayudar, ni nuestros padres nos podían ayudar. ¿Cuántas veces nuestros padres nos aconsejaron, no hagas esto, por favor no salgas, por favor no andes tomando, no andes haciendo esto, no andes haciendo maldades? ¿De qué manera no nos podían ayudar? Porque el problema va más allá de la conducta. El problema no está en las cosas que hacemos. Miren, la ofensa a Dios no es mentir, no es robar, no es hacer lo malo, sino que la ofensa a Dios somos nosotros mismos. Nosotros somos el pecado, nosotros somos lo malo. Sin Cristo. Nosotros éramos el problema. No era lo que hacíamos, sino lo que somos. Entonces, mire, Cristo lo toma, le venda sus heridas, lo saca del camino. Este camino era el mundo, miren. Lo sacó de ese camino, lo empezó a vendar, le echó aceite, y el aceite representa al Espíritu Santo en la Biblia. Y el vino representa la vida divina de Dios, que es la vida de Dios, la vida Zoe, que se llama. Entonces, ¿qué utilizó Cristo, miren? Para rescatarnos, algo que ningún ser humano podía rescatar. Porque para el ser humano caído, miren, no hay rehabilitación. No existe la rehabilitación, no existe la sanidad interior para el hombre caído, porque nadie nos puede ayudar. Solamente, miren, el don del Espíritu Santo de Dios y la vida divina que está en Dios. O sea que Cristo utilizó esto, miren, su propia vida y su propio espíritu, y nos dio esto para sanarnos. ¡Aleluya! Nos encontró tan mal heridos, hermano, un día. Y Él utilizó el Espíritu Santo y la vida divina. Miren, o sea, en el fondo, ¿qué es lo que hizo el Señor? Le estaba predicando el Evangelio. Lo estaba trayendo de muerte a vida. De la caída lo estaba levantando. Estaba perdido y lo fue a encontrar, lo fue a buscar. Del rechazo de la gente, del rechazo de la sociedad, del rechazo desde pequeño. Miren, cuántas carencias, con cuántas cosas nos hemos crecido. De qué manera, cuántos testimonios existen. Si tan solo aquí en en vivo pudiéramos describir cada uno de nosotros, dar a conocer nuestros testimonios, hermanos. Cada uno de nosotros tiene un trasfondo de vida. Y nadie nos podía ayudar. Pero un día llegó el buen samaritano. Y el buen samaritano, ¿por qué? Porque solo por ser bueno quiso ayudarnos, solo por amor. Solo porque Él quiso, nadie lo obligó. Nadie le dijo, ve, encárnate, ve y cumple toda la justicia. Cumple todos los mandamientos, que se cumpla todo en ti. Vive la vida de Dios, muere en una cruz, muere por los pecadores, resucita y ahora justifícalos a todos. Nadie obligó a Dios a hacer esto. Él lo hizo por amor propio, porque nos ama. Entonces Él al rescatarnos, miren, nos da su vida, nos da su espíritu y nos pone en su cabalgadura y nos lleva al mesón, que es la iglesia. El mesón era un hospedaje en aquel tiempo que representa hoy día la iglesia. O sea que Cristo, cuando toma a una persona, no solo le da su vida, no solo le da su espíritu, sino que también Él tiene cuidado de nosotros. No nos deja a la deriva. No nos dice ahora ustedes avancen como puedan. No, Él nos deja establecido en un lugar que es su cuerpo, que es su iglesia. La iglesia hoy día es el mesón. El mesón era un hospedaje en donde había alojamiento, había comida, había descanso, había reposo allí en ese lugar que representa la iglesia. Y la iglesia es una persona, es Cristo. Y nosotros estamos incluidos en Él. O sea, tú como creyente, mira, tú como creyente, como hijo de Dios, no solo eres hijo, eres un integrante del mesón, eres un integrante del cuerpo de Cristo. O sea que cuando Cristo toma, salva a una persona, le da su espíritu, le da su vida y la coloca en su cuerpo. ¿Para qué?
para que el mesonero cuide de él. O sea, la iglesia tiene que cuidar de la gente que está viniendo herida por causa de la caída, por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de haber caído un día en el huerto de Edén. Toda la gente que vive sin Dios necesita venir al mesón, necesita venir a Cristo, aleluya. Porque aquí, en este lugar, el Señor, miren, va a cuidar de ti. Cristo te va a cuidar, Cristo va a proveerte todo lo necesario. Y todo lo que la iglesia gaste e invierta además en las personas que vayan llegando. ¿Qué dijo el Señor? Miren, versículo 35 para ir terminando. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele. Mira, esto está en Lucas 10:35. Cuídamele, le dice, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, esto es profético. O sea que Cristo vino y vino a pagar por cada uno de nosotros, miren. Por cada uno de nosotros vino a pagar Cristo. De los que creemos en Él. De los que lo hemos recibido. De los que fuimos hallados junto al camino, medio muertos, fuimos hallados por Él. Nos encontró, nos salvó, nos dio su espíritu, nos dio su vida, nos cargó. Y nos llevó a la iglesia, nos hizo parte de su cuerpo, miembro de su cuerpo. Hoy día somos parte de Cristo, aleluya. Y todo lo que la iglesia invierta en las personas, mira, todo lo que hacemos, por ejemplo, esto mismo que estamos haciendo aquí, todo esto tiene una inversión, pero no una inversión monetaria. Para Dios, todo esto, miren, es una inversión en tu vida, de que Él se pueda formar, se pueda forjar en tu interior, de que lo puedas conocer, de que lo puedas vivir, de que lo puedas disfrutar, de que Él pueda revelarse en tu interior, que Él pueda verse en tu interior y tú lo puedas ver y pueda ser edificada la persona de Cristo, porque no hay otro propósito que Cristo sea formado en nosotros, el carácter de Él, su persona maravillosa, y nosotros seamos la expresión de Dios. Dios quiere desarrollar esto, no yo. Él, es su propósito. Y Cristo, miren, está revelando a un hombre todo su propósito a través de este simple ejemplo, que para muchos cuando lo leemos es solo una historia, es solo un pasaje más de la Biblia, es solo un cuento, es solo una parábola, es solo una historia, es solo una hipérbole, como dicen por ahí, ¿cierto? Entonces, Cristo dice, todo lo que gastemos de más en la gente, miren, que le estemos predicando, que estemos anunciando el Evangelio y que estemos impartiendo a Cristo, impartiendo vida. Miren, todo lo que se gaste de más, todo lo que se invierta de más, tranquilo, todo tiene su recompensa. ¿Y cuándo lo va a pagar? Cuando Él regrese, o sea, cuando Cristo venga de nuevo, dice la Biblia que Él va a pagar a todos conforme a cuanto estuvieron en el cuerpo, en la iglesia, sea bueno o sea malo, mientras estuvieron en el cuerpo, Cristo va a pagar. Va a haber una recompensa en el reinado de Cristo. Cuando se nos venga el milenio, hermano, miren, y venga Cristo a reinar por 1000 años en la tierra, que esto va a ser la antesala para entrar a la eternidad, esto va a ser un regalo para los hijos de Dios, para los vencedores, para su iglesia, para su esposa, para su cuerpo, que somos la iglesia de Cristo. Vamos a reinar con Él aquí en la tierra por 1000 años. Y el Señor, miren, va a tener recompensa. Va a dar premios el Señor. No para que seamos salvos, porque la salvación ya fue comprada por Él. Pero Él va a premiar todo lo que nosotros hagamos mientras estuvimos en el cuerpo, impartiéndolo a Él, dándolo a conocer a Él. No una doctrina, no leyes, no. Esto es una vida orgánica que funciona en nuestro interior. Dios nos dio su vida. Aleluya. Y el Señor le dice, yo lo pagaré cuando regrese. Miren, para terminar, versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién de estos te parece a ti? Le dice el Señor al intérprete de la ley. ¿Quién de estos te parece que fue el prójimo? ¿Quién fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo del que estaba herido, del que estaba junto al camino? ¿Se acuerdan? El que estaba junto al camino, el que estaba mal herido, el que estaba allí, que nadie lo pudo ayudar, nadie le prestó ayuda en realidad, aunque podrían hacerlo, pero iba a ser en vano igual, pero nadie se la prestó. Nadie le prestó ayuda a este hombre. Entonces, Cristo le dice, ¿quién te parece que fue el prójimo de él? ¿El sacerdote? ¿El levita? ¿O el samaritano? Y él le dice, bueno, creo que el prójimo de esa persona fue el que hizo uso de la misericordia con él.
Bien has dicho, le dice el Señor. Entonces ve tú y haz lo mismo. O sea que, miren, el prójimo no es la persona que está malherida. No es la persona a la que yo tengo que ayudar, porque este es un concepto de cómo yo leo, miren, la Escritura. Para todos los seres humanos y en las religiones, miren lo que se predica de quién es el prójimo. Para nosotros el prójimo es la persona que está, ¿cierto?, a lo mejor atribulada, con problemas económicos, al moribundo que está en la calle, al que necesita que le den de comer, al que está en un estado quizás deplorable, ¿verdad?, un estado caído. Esa es una persona, ese es mi prójimo, es lo que nos han enseñado. Pero Cristo le cambia la pregunta, miren. Cristo le dice, ¿quién te parece a ti que fue el prójimo del que estaba herido? Porque para nosotros el prójimo es el que está herido. Pero ¿quién es el prójimo del que está herido? O sea, el que está herido necesita un prójimo también. Él, miren, tenía un prójimo. Y el prójimo del que estaba herido, ¿saben quién era? Era el Señor Jesús, era el samaritano. Porque Él hizo uso de misericordia con él. Él hizo algo por él que nadie podía hacer, que nadie le podía brindar ayuda. O sea, no es lo que nosotros hacemos por Dios, miren hermano, sino es lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, Cristo, miren, lo estaba llevando a un concepto y lo estaba llevando a una profundidad a este intérprete de la ley, que en realidad no entendía nada, pero era un maestro, po. Se sabía toda la Biblia, se sabía toda la Escritura. ¿Cómo no iba a entender nada? Bueno, él estaba preguntando, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo para que yo le ame? Dime, ¿quién es? Y Cristo le dice, tu prójimo no es el que está necesitado, porque el que está necesitado eres tú. En el fondo, tu prójimo soy yo, le dice el Señor Jesús. Porque no es que tú necesites hacer algo por alguien, le dice. No es que tú necesites brindar ayuda. No se trata de lo que tú hagas. No se trata de la ayuda que tú le brindes a las personas. No se trata de que tú seas un reformador social en la sociedad, en este mundo, que tú quieras cambiar el mundo, que tú quieras ayudar a medio mundo. No, no se trata de lo que tú hagas. Se trata del amor de Él. Se trata de su amor. Se trata de lo que Él hizo por ti. Y Cristo lo está llevando a Él, miren, le está eliminando y le está destruyendo todas las vacas sagradas como conocimiento que tenía en su mente, y le está diciendo, ¿sabes qué? Tú no necesitas amar a alguien, tú no necesitas amar a un prójimo, tú necesitas ser amado. Por eso, mira hermano, tú y yo no necesitamos hacer cosas, no necesitamos demostrarle a Dios que lo amamos. Necesitamos reconocer que Él nos amó a nosotros primero y que nosotros estábamos en el estado que estaba este hombre y que solamente el buen samaritano pudo tener misericordia de Él porque nosotros éramos ese hombre que estaba y que cayó en manos de ladrones. ¡Aleluya! Entonces, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es Cristo, no es el pobre, porque el pobre soy yo. ¡Aleluya! Yo soy el mendigo, yo soy el que estaba en un estado roto, en un estado caído, yo soy el que necesitaba de ayuda. Dios no necesita que haga nada para Él ni por Él. Él necesita que tú comprendas y que yo comprenda que Él hizo algo por mí, que Él nos rescató cuando nadie nos pudo rescatar, que Él me amó cuando nadie me amaba, que Él te amó a ti, que Él te rescató. Mira, tu padre y tu madre te pueden dejar, pero la Biblia dice, Dios dice, que aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo yo te recogeré. Es más, dice el Señor, dice la Biblia que Dios dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Aunque la mujer se olvide de lo que dio a luz, yo nunca te olvidaré, dice el Señor. Mire qué lindo es Dios. Entonces miren, no se trata de lo que yo pueda hacer por otra persona. Porque yo me sienta bueno, porque yo quiera ayudar, porque yo quiera alimentar mi ego, porque yo quiera alimentarme a mí mismo, decir que bueno soy haciendo esto. No, yo soy el que estaba mal. Cristo está llevando a esta persona, miren, a este intérprete de la ley, a este religioso, a esta vaca sagrada, a este pecho duro, pecho frío que no le echan balas, ¿cierto? ¿Cuántos religiosos hay así? A mí nadie me tiene que enseñar nada, dicen algunos. Yo llevo 30, 40 años en el Evangelio y yo me sé toda la Escritura, sí. Pero no te das cuenta de que la interpretación de la Escritura, miren, te tiene que llevar a una persona. Si nosotros no vemos a una persona que es Cristo, entonces nuestra lectura es vana, es sin vida.
no produce nada en nuestro interior. Nos aburre la Biblia, la Escritura, no son nada. Me da lata leer la Escritura, me da lata leer la Biblia, no quiero leer, no quiero aprender nada. ¿Por qué? Porque no se transforma en vida, porque lo que estamos leyendo lo estamos interpretando con una mente caída. Igual que este intérprete de la ley. Por eso el Señor le dijo, ¿cómo lees? ¿Quieres la vida eterna? Le dijo. Porque él le estaba pidiendo cómo llegar a la vida eterna. Y él le dice, pero ¿cómo estás leyendo? O sea, el problema está en cómo ¿qué estoy viendo en la Escritura? ¿Qué estoy viendo en la Biblia? Y Cristo se lo revela de esta manera. Miren. Y nos dice a nosotros, te dice a ti y a mí hoy día, tú tienes que entender que no necesitas amar a nadie. En el sentido de que no necesitas dar algo que tú no tienes. Primero, porque sí tenemos que amar a las personas, es obvio. Que tenemos que amar a los pobres, amar a nuestros hermanos, sí. Todo se desarrolla en amor. Pero ese amor no nace de mi conocimiento. Nace, miren hermano, de la convicción en mi interior, en mi espíritu, de que había uno que me amó primero. Y que por eso que cuando una persona cae y peca, a lo mejor y hace algo malo, yo me pongo en el lugar más bajo que él y digo, Señor, no le digo al Señor, ten misericordia de él, le digo, Señor, ten misericordia de mí. Porque Dios no nos mandó a condenar a las personas, hermano. Nos mandó a nosotros a que podamos llevarle esta buena noticia que es el Evangelio. Por eso Cristo ahora le dice, miren, versículo 37, aquí terminamos. Lucas 10, 37. Él le dijo, el que usó de misericordia con él, él es mi prójimo, él me parece que es el prójimo. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea, ¿qué le dijo? El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, debemos amar a Dios y al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Es Cristo. Cristo es mi prójimo. Cuando el mandamiento dice amar a Dios y al prójimo, debemos amar a Dios y debemos amar a Cristo. Al Padre y al Hijo, debemos amarlo. Si nosotros comprendemos todo lo que hizo Cristo, que descendió, que nos vino a buscar, que caminó el mismo camino que nosotros, pero sin pecado, sin mancha, íbamos camino a Jericó y estábamos perdidos totalmente, igual que este hombre que cayó en manos de ladrones. Pero ¿qué hizo el Señor? Nos amó, nos dio su vida, nos ungió nuestras heridas con aceite y con vino que representan el Espíritu Santo y la vida divina, y nos llevó al mesón, a la iglesia, nos puso en un lugar, en su cuerpo de Cristo es la iglesia, y nos dejó allí, y allí hoy día estamos creciendo en vida. Cristo está creciendo en nuestro interior y nos está alimentando y nos estamos nutriendo de Él, y Él está creciendo cada día más en nosotros. Aleluya. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros con este amor? ¿Dejarlo para nosotros? No. El Señor les dice, ahora ve tú y haz lo mismo. O sea, ve tú y predica, ve tú y anuncia que hay uno que nos amó, que hay uno que te ama independiente que tú hayas caído o no, hay uno que se dio por ti, tienes la oportunidad de levantarte, de ser sanado, de ser limpio, de ser libre, de ser una nueva creación y de ser amado por Dios. Esto se trata de su amor, no se trata de lo que yo haga, ni de cómo vea yo el Evangelio, ni la Biblia, ni la salvación, ni ningún concepto, sino que se trata del amor de Dios. Dios te ama, Dios te bendiga esta noche, le doy gracias porque hemos podido estar conectados, disfrutando de esta persona maravillosa que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Te bendigo en esta noche, doy gracias por esta palabra porque creo que refresca nuestro interior, nos hace comprender también un poquito más que necesitamos comprender, necesitamos saber, se nos necesita ser revelado que Dios nos amó a nosotros, que Dios no te demanda nada a ti, que Él quiere hacer algo en nosotros que es, miren, poder forjar y formar a Cristo en nuestro interior. Y que Cristo llegue a ser nuestra vida, nuestro todo. Es el propósito de Él. Y se nos va a ir revelando de a poco. Así que le doy gracias porque ha estado conectado. Bendigo a mis hermanos de Temuco que están conectados. Mi tía Pasita, cariños para ella. Mi tía que siempre está conectada. De Santiago. Mis hermanitos de Castro, mis hermanitos de Dalcagua igual que se conectan. Mis hermanitos de Quellón también. Cariños para todos mis hermanos que están compartiendo, disfrutando, mis papitos, cariños para ellos, que los amo también con mi corazón, a mis amigos también que se conectan, a Gonzalito que estaba por ahí, a Rodrigo igual que estaba por ahí conectado, también lo vi un ratito, que el Señor se imparta en vida, se imparta en naturaleza en cada uno de nosotros y podamos llegar a ver lo que Dios quiere que veamos, a su Hijo, el único propósito,
Que veamos a Cristo siempre, en todo lo podamos ver a Él, que Él nos ama y que Él está siempre ahí para cada uno de sus hijos. Amén. Vamos a orar dando gracias al Señor por este tiempo, recordando que los días lunes estamos a las 6:30 de la tarde disfrutando de esto en vivo, y también los días miércoles a las 7:30 estamos en reuniones de hogar para disfrutar también de la persona del Señor Jesús. Amén. Vamos a orar para despedirnos de este en vivo en este día. Papito, te damos gracias en este tiempo, gracias porque tú eres bueno, porque tú nos has amado con amor eterno. Gracias por darte a sí mismo, Señor. Gracias, Señor, porque no hay otro como tú. Tú eres todo, Señor. Y gracias por venir a rescatarnos. Gracias por venir a nuestras vidas. Cuando nadie daba un peso por nosotros, cuando nadie daba nada por nosotros, tú lo diste todo, Señor. Tú moriste por cada uno de nosotros, papito. Cuando todos nos aborrecían, Señor, cuando nos juzgaban, cuando estábamos junto al camino y estábamos mal heridos, a punto de morir, Señor. Allí llegaste tú, papito, para sanar nuestras heridas, para darnos una nueva vida, para darnos tu vida eterna y para darnos, Señor, el Espíritu Santo y llevarnos a tu persona maravillosa para cuidar de cada uno de nosotros. Eres tan hermoso, Señor. Todo se trata de su amor. Todo se trata de tu amor. Tú amas a todos los que estamos aquí conectados a esta hora y bendices a cada uno. Impártete. Padre, te pido una bendición. Quiero que bendigas de una manera especial a cada uno. Quiero que te impartas de una manera, Señor, prominente en cada uno de nuestras vidas, Señor, para conocer más a Cristo, para conocer más tu persona y que te reveles con el único Maestro que está puesto en nosotros, que es tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por este tiempo. Te damos a esta hora, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Les bendigo, hermanos, y nos estamos encontrando el próximo lunes a la misma hora. Amén. Cariños para todos.